El remolino al revés. La sociedad y la cultura, las costumbres y la ley, aspectos que de una u otra manera se conjugan en un solo verbo, cuando nos referimos a la seguridad vial. Y este se podría definir como el respeto por la vida. Surge entonces del análisis radiográfico del día a día y del comportamiento de los conductores y en general de todos los actores viales, al hacer parte de esta estructura, donde el comportamiento en cada una de sus actuaciones podemos definir el balance entre acciones medianamente imprudentes y peligrosas realizadas con plena conciencia, o estas mismas, pero donde la acción se realiza sin tan siquiera estar presente en el pensamiento y la conciencia como un riesgo inherente. Entonces podríamos sacar al tablero conductas como las que a continuación relacionamos y que tal vez sean solamente producto de la imaginación. Por ejemplo, las acciones altamente peligrosas que se realizan a cambio de adrenalina, sin medir las consecuencias que pudieran suscitarse a partir de esta circunstancia. Acciones como los piques ilegales o como practicar motocross en las vías públicas de sectores urbanos. Es prácticamente un estado social y psicológico de algunas personas que buscan el reconocimiento, aun cuando esta conducta signifique exponer desde su propia integridad hasta la de las otras personas. Entonces parece que la sociedad entra en un letargo a través de un estado del conocimiento o de la falta del mismo y la conveniencia dentro de su actuar y de la manera de entender o de interpretarlo. Una sociedad en la que acelerar un vehículo es un estado natural en el comportamiento cuando observamos que el semáforo pasa de luz verde a luz amarilla para alcanzar a pasarlo, porque si lo hacemos nos ahorraremos 60 segundos de espera. ¡Qué inteligentes somos! Y le bautizamos a esta acción coloquialmente, abro comillas, viveza, cierro comillas, en vez de actos que podrían tener otro tipo de nombre. Podríamos llamarlos trampa, imprudencia, irresponsabilidad, entre otras cosas más. Dentro de una invitación profunda de reflexión interior y muy personal, señor usuario de la vía, ¿se ha hecho alguna vez cualquiera de estas preguntas? ¿Usted como ciudadano cumple las normas de tránsito? ¿Lo hace? ¿Usted cumple algunas normas de tránsito? ¿Usted a veces se equivoca involuntariamente y no cumple alguna norma de tránsito? ¿Usted sabe cuál es la razón de existir de las normas de tránsito? ¿Usted considera las consecuencias a las que se expone cuando incumple las normas de tránsito? Muy seguramente podríamos tener muchos interrogantes más, y tal vez, sin excepción en determinados momentos, todos hemos incumplido en algún aspecto las normas de tránsito, con mayor o menor grado de responsabilidad o de irresponsabilidad. No obstante, después de este análisis personal, podríamos llegar a dos importantes conclusiones. Primera, como usuarios de la vía nos gusta dar una interpretación propia de las normas de tránsito, buscando que éstas se ajusten a nuestras conductas para justificarlas y así poder minimizar el deber cumplirlas en vez de asumir y considerar las consecuencias de las mismas. Segundo, esta segunda reflexión se puede dividir en dos interrogantes y una conclusión especial. Interrogantes como: ¿será que conocemos las normas de tránsito o nuestro desconocimiento es el que nos entrega de forma atrevida la manera personal de interpretarlas? Y segundo interrogante: si desconocemos las normas y señales de tránsito, ¿acaso no es un acto mayor de irresponsabilidad tomar el papel de usuario de la vía sin asumir lo que ello implica? O si de hecho conocemos las normas y señales de tránsito, ¿por qué no las cumplo? ¿Acaso es un acto de rebeldía simple y caprichoso? ¿Considera entonces el ejercicio de ser un usuario de la vía un papel sin importancia y consecuencias? Como una conclusión especial y dentro de un contexto anecdótico y
referencial del acontecer cotidiano, expondré la plática entre dos ciudadanos del común y que nos dará un punto de referencia cultural del comportamiento y de las conductas de los usuarios de la vía. Esta llamaremos a nuestros usuarios Chachis y Prudencio. Chachis: ay, compadre, ¿qué voy a hacer sin mi pierna? ¿Quién me va a dar empleo? ¿Cómo voy a trabajar? Y ya nunca más volveré yo a ser el mismo. ¿Por qué no le hice caso a usted ayer? Si pudiera regresar el tiempo. No era por el comparendo que debía de cumplir, era por mi propia seguridad. Un día antes: Chachis: siquiera se terminó la reunión, ya me voy para mi casa, tengo un poco de afán. Responde Prudencio: oiga, compadre, usted que va en moto, ¿por qué no utiliza las medidas de seguridad para su desplazamiento? Abróchese el casco, conduzca a la defensiva, no vaya con afanes, de las carreras no queda sino el cansancio. Responde Chachis: oigan a este, si ya no están multando por eso, deje de ser ignorante. Contesta Prudencio: hombre, es para que sea más visible para los demás vehículos. Además, en caso de sufrir una caída, su cabeza estará protegida por el casco que está sujeto de manera correcta. Responde Chachis: no sea terco, ya le dije, por eso ya no están partiendo. Este corto relato es tomado de una de las muchas situaciones que suceden diariamente en Colombia y de las que seguramente muchas personas han protagonizado en algunas ocasiones, y a través de la cual se denota que acomodamos las normas según nuestra necesidad personal y donde el punto más importante de reflexión es el cumplimiento de las normas o el respeto de las señales de tránsito no es solamente para evitar una sanción. Es muy importante fortalecer el aspecto cultural y de autorresponsabilidad para que desde nuestro propio entendimiento sepamos que cumplir con las normas y respetar las señales de tránsito reducirá las probabilidades de ser parte de un accidente de tránsito y que en algunos casos las consecuencias, como en nuestro lamentable relato, son irreversibles. Si todos los usuarios de la vía seguimos las recomendaciones y aportamos dentro del fortalecimiento cultural de la seguridad vial, podremos reducir la accidentalidad de manera importante, dejando de tener como prioridad que el cumplir las normas nos hará exentos de ser sancionados, para entender que cumplir las normas nos exentuará de ser parte de un accidente. A este estado del comportamiento cultural le podemos definir el remolino al revés, porque gira de manera innatural cuando el concepto mental de las personas está en cumplir las normas de tránsito para evitar ser objeto de una sanción y no para evitar o reducir las probabilidades de estar inmerso en un accidente de lamentables consecuencias.